Con los estandartes de Castilla, de León y la cruz del Evangelio, levaron anclas las carabelas, zarparon de España con destino al poniente. Ese agosto de 1492 se hicieron dueñas del mar y de la historia. A bordo, hombres de osadía y ambición, cara a la suerte por rutas inexplorables. 66 días en la inmensidad del mar tenebroso, entre olas de atisbos y falsas esperanzas, pero sin monstruos marinos ni huracanes, inagotables las noches de estrellas desplazadas. Y atravesaron lo desconocido, guiados por el almirante don Cristóbal Colón. La Costa Nueva asomó al amanecer. Coronación de leguas de delirios y firmezas. El mundo, de repente, se transformó para siempre. Primero, Guanani, hoy Bahamas. A seguidas, Cuba, que llamó Juana. Y entonces, para absoluto deslumbramiento, Quisqueya, que en la lengua nativa significa grandeza, a la que bautizó la Española. Amada y preferida del rosario de islas de las Antillas, que impactó ojos y alma del almirante del mar Océano. Con pasión irrefrenable, Colón describe la amable tierra. La isla española es la más hermosa cosa del mundo. Es maravilla, todos los árboles verdes y llenos de fruta, los caminos muy anchos y buenos. Cantaba el ruiseñor, los grillos y ranas se oían muchas. Cosa de maravilla ver aquellos valles y los ríos y buenas aguas, y las tierras para todas las cosas del mundo que el hombre sepa pedir. Fue una especie de novedad tan grande que Colón la consideró como un prodigio. Vio el paisaje, vio un mundo verde completamente, vio animales nuevos, vio aves, oyó cantos maravillosos que no habían en la Europa de esa época, y por lo tanto Colón comenzó a pensar que había llegado un poco al paraíso. Al fin y al cabo, él tenía una visión bastante religiosa de lo que era la naturaleza y no perdió tiempo en escribir y en decir en su diario que esta isla de Santo Domingo era la más bella que ojos humanos hayan visto, dijo. De modo que, evidentemente, el ambiente, el paisaje de la isla fue un paisaje que dio a Colón la visión de que estaba en un mundo nuevo. Y del hombre que habitaba estas tierras, Colón anotó: son gente de amor y sin codicia. Los taínos eran gente pacífica. A diferencia de los caribes, que tenían una actitud mucho más agresiva, los taínos recibieron de buen grado a los descubridores, y al parecer fue por excesos de esto que se produce el episodio del Fuerte de la Navidad. El indio, que es el nativo de aquí, es un hombre de alma noble, de pensamiento limpio, que ama, que es dulzura. Cuando llega el almirante Cristóbal Colón, los taínos, ¿qué es lo que hacen? Los reciben con los brazos abiertos, porque para ellos fue deslumbrante ver ese ser diferente a él por su vestidura, porque tenían cosas que nunca habían visto, pero por su naturaleza fueron con los españoles obsequiosos, atentos y amables. Aman a sus prójimos como a sí mismos y tienen un habla la más dulce del mundo y mansa y siempre con risa. No tienen hierro, ni acero, ni armas, ni son para ello. Son tanto sin engaño y tan liberales de lo que tienen que no lo creería sino el que lo viese. Encontraron gente desnuda, gente que venía con simpleza a entregarle cosas, a verlos de cerca, a notar cómo eran estos seres con barba que no existían en el mundo antillano, cómo eran estas gentes que tenían capuchas de hierro, tenían como el carey, digamos, una concha de metal. Esta gente que para Colón fueron realmente seres de un paraíso. Que los indios no conocían la palabra lo mío, lo tuyo. No existía propiedad privada. De cosa que tengan, pidiéndosela, jamás dicen de no.
y muestran tanto amor que darían los corazones. Los taínos se definían a sí mismos como hombres buenos, nobles y no caníbales. Su desnudez, junto a su sencillez y bondad, hizo surgir en Colón la idea de haber arribado al mismo paraíso terrenal. La palabra taínos, como lo han analizado y expuesto muchos etnolingüistas, significa noble, prudente, ¿no? Y ellos asimismo se percibían. En el mundo, creo, no hay mejor gente ni mejor tierra. Desde el primer asomo, aquella tierra inmensa lo maravilló. El almirante no pudo menos que compararla con el paraíso. Azorados sus ojos, la bautizó Valle de la Vega Real, tierra hermosa y buena, fértil, de cuyos ríos manaba oro. Al son de trompetas y tambor, Colón abre para España el camino en la tierra nueva. Peina el monte verde y los caudalosos ríos, los cerros amables y las cañadas. Enhiestas las banderas y los estandartes de la corona. Escoge el lugar y funda la iglesia y la fortaleza La Concepción, cimiento de la ciudad de la Concepción de la Vega, que se convertiría en el centro de fundición del codiciado oro y trapiche para la caña de azúcar. Cuando Cristóbal Colón traspasó lo que hoy llamamos Cordillera Septentrional o Norte, llegó a un valle bellísimo, cuando expresó su admiración al verdor de ese llano extenso, brillante, que él llamó Vega Real. Descubierto el oro, los españoles sembraron la isla de villas, iglesias y fortalezas. Lo que para el taíno era solo símbolo de belleza, ornamento y ofrenda ceremonial, en buena parte determinó la historia. Bueno, el oro era un elemento ritual, de uso ritual, no tenía valor para ellos, por eso ellos entregaban el oro por lo que consideraban que era útil para ellos. Para adornos, chucherías, objetos, cuchillos, tijeras, todo eso era más importante que el oro. El oro era importante para el conquistador, porque tenía un valor europeo ya establecido. Ni siquiera hay amuletos de oro. No era un elemento tan importante como para convertirlo en la representación de un dios. La aventura y codicia sucesivamente ancló en estas tierras. Comenzaron a poblarse las costas de la isla. Se impuso la ley de la metrópolis y se inició el sometimiento de los aborígenes, exigiéndoles tributos arrancados de sus propias tierras, yuca, algodón y, sobre todo, oro. La imposición del trabajo forzado diezmó el paraíso que había deslumbrado al almirante. La repartición, para explotar las tierras y extraer el oro de los ríos, laceró mortalmente el alma y el cuerpo del taíno. Encomienda de mitos, leyendas y verdades. Los encomenderos eran los españoles que habían venido, que habían recibido del rey el derecho a tener una cantidad de tierra que se le daba por una merced real con los indios que había dentro y que les permitía a esos encomenderos utilizar a los indios para la explotación del oro o de cualquier otra cosa, como fue después del azúcar y otros rubros que la colonia necesitaba. La conquista española ha tenido muchas interpretaciones a lo largo de los siglos. Algunos historiadores han defendido la conquista, otros la han atacado. Se ha hablado de la leyenda negra, es refiriéndose a la masacre de la población indígena. Lo cierto es que independientemente de que si la leyenda negra fue lo catastrófica como lo pintan algunos o menos catastrófica como lo pintan otros, lo cierto es que todo proceso de descubrimiento o encubrimiento, conquista y colonización tiene como común denominador la sangre, la conquista, que significa el poder de las armas y de la fuerza. Es conocido que los indios fueron asimilados a la colonización como mano de obra intensiva para producir riqueza, sobre todo en el lavado de oro de las arenas de los ríos y cultivando
los sembradíos, los conucos, para producir casabe, que se conoce como el pan de la conquista, para poder tener abastecimiento de las huestes conquistadoras que desde Santo Domingo iban a otros territorios de América. De tal manera de que la codicia de los encomenderos llegó a un nivel verdaderamente de una explotación desmedida de esa mano de obra indígena. En España no se tenía un verdadero conocimiento de cuál era la situación de los indios, porque al principio la reina Isabel los había declarado como que eran súbditos suyos y que por lo tanto no podían ser esclavizados, pero si no se utilizaban, la economía de la colonia no prosperaba. Entonces los indios eran entregados en números X a los españoles, es decir, eran encomendados. ¿Qué era la encomienda? La encomienda era un sistema de trabajo que se le imponía a los indios. Los españoles llegaron aquí y se dieron cuenta de que ellos, para poder adquirir riqueza en una isla donde la riqueza no estaba, creían que iban a encontrar las cosas en el suelo, ¿no? Y no fue así. Es decir, para adquirir la riqueza, sobre todo el oro, había que lavar el oro. La encomienda yo creo que fue un sistema ideado por la reina Isabel, un sistema un tanto paternalista, ciertamente. Ahora, no habría otras fórmulas en aquel tiempo. En aquel tiempo era mucho la esclavitud y, si no, pues fórmulas de este tipo más o menos paternalistas. No olvidemos que estamos en los últimos momentos del sistema feudal. ¿Por qué la conquista española en América y la colonización significó tanta muerte y desolación? Porque como dice el poema de Neruda, los españoles buscaban oro como si les sirviese de alimento. Y el oro fue la inspiración, el motor de esos conquistadores que no eran gente letrada. Los primeros conquistadores fueron gente, como sabemos, de muy bajo estrato social, y por lo tanto su leitmotiv fue el oro, cueste lo que cueste. Ya en un periodo tan corto, la desaparición del indio era notable. Y el trato del indio al indio era realmente muy fuerte, hasta el punto de que se dividieron las familias, había suicidios colectivos entre los indios, todas las enfermedades trajeron como consecuencia que la desaparición del aborigen fuera muy rápida. Uno tras otro, los gobiernos se sucedieron. Con séquito propio de virrey, don Diego Colón y su familia arriban a la ciudad primera. Para esas fechas, se recrudecen las reparticiones, crecen las heridas, el abuso hostiga. Con Diego Colón, el asunto de la encomienda fue acentuado de una manera dramática, porque la mayoría de los favorecidos pertenecían al entorno de él. Y él, lógicamente, le dio más indios a esos españoles que respondían a sus intereses. Es un choque profundo en muchos aspectos, los dioses, el tipo de organización, las creencias, todo eso se derrumba. Cuando se derrumba una sociedad tribal, como pasó aquí con las encomiendas, desaparece. Desaparece. O sea, aquí en este caso nuestro no había la demografía suficiente para, siendo esclavos prácticamente, seguir procreando cuando los cambiaban de sitio, cuando no tenían ya las mujeres y el grupo familiar, el núcleo del bohío familiar, el bohío nuclear, que era el elemento clave de la familia, la ruptura de la familia, la ruptura de lo familiar, es la ruptura de la cultura también. Santo Domingo, sede del mundo nuevo, bordeada por el mar y el río. Sus calles, iglesias y plazas, custodiadas por el imponente torreón del homenaje, enclavado en la fortaleza de los Ama. Resultó que Santo Domingo fue una ciudad avanzada del Nuevo Mundo, siguiendo patrones muy específicos, ligados estrictamente a la tradición. Y su plaza mayor y su calle mayor fueron las que ustedes conocen hoy como la Plaza de Colón. Y era una plaza abierta a la cual tenía acceso
el poder militar y donde además estaba ubicado el poder político y el poder eclesiástico, con la torre de la fortaleza, que se le llama generalmente en toda la literatura militar de defensa, la torre de homenaje, del homenaje. Estos muros recios, custodias de la historia en la capital del Nuevo Mundo, Santo Domingo, urbe primada de América. Torre del homenaje, ubicada en la riviera occidental del río Sambo, nombre taíno que significa aguas navegables, la más antigua de las edificaciones militares de las Américas, patrimonio de la humanidad, sede del poder político y militar de la corona española de principios del siglo XVI. En 1510, 4 frailes, auténticos misioneros templados en el más puro evangelio, llegan a Santo Domingo. Esclarecidos españoles, dotados de gran sentido de la justicia. El personal que la Iglesia envió a estas nuevas tierras era un personal realmente escogido. Eran unas personas enormemente cualificadas, tanto en su condición moral como en su condición intelectual. Los dominicos eran conocidos por su agresividad en el púlpito y porque no tenían intereses que defender. O sea, ellos habían venido con la intención de predicar la palabra de Dios y no se aliaron a los grupos de poder ni del gobierno ni del poder económico. Pues Santo Domingo quiso hacer una orden de predicadores, para lo cual tenían que prepararse, y de ahí que envía a sus frailes, lo primero de todo, a las universidades. París, en aquellos tiempos, Bolonia, Nápoles, para que se formen y puedan estar preparados. Por eso el lema de la orden es contemplata alis tradere. Contemplar la verdad, y la verdad contemplada, comunicarla a todos los demás. Por eso no hay que extrañarnos que cuando vienen los dominicos y vean a los indios sometidos en las encomiendas, sometidos a trabajos infames, a trabajos duros, sin consideración, cuando ven todo esto, lógicamente les sale desde dentro, desde esta visión, análisis de la realidad, les sale desde dentro protestar contra esa situación. Todo estuvo bien para los españoles hasta que llegaron los padres dominicos, 3 padres dominicos, entre ellos Fray Antón de Montesino, que era el orador por excelencia de los 3. Son los dominicos, imbuidos de las fuentes tomistas de San Esteban de Salamanca, encabezados por Fray Pedro de Córdoba, quien se traslada desde el puerto de Santo Domingo hasta La Vega para entrevistarse con el virrey don Diego Colón. Aquí es donde por primera vez los dominicos le hablan a los taínos de un Dios bueno y misericordioso. La concepción de La Vega por circunstancias del destino fue punto importante en el dominio de Europa en América. Fundición de oro. Traer a La Vega el oro de las minas, de los ríos, para fundirlo, para hacer los lingotes, pero también para cobrar los diezmos de la corona y los diezmos de la iglesia. Y La Vega se convirtió entonces en el sustento de la economía de la corona española y el sustento del estómago del conquistador español. Porque en ese primer encuentro en La Vega, en que Pedro de Córdoba, cuando llegan ellos 3, recuerdan que en ese momento no había autoridades eclesiásticas. Entonces los religiosos y los clérigos tenían que ir a donde la autoridad civil a presentarse, porque ellos estaban bajo la autoridad civil. Hay un español de cuerpo débil, bajo, enfermizo, pero de voluntad de hierro y de grandes conocimientos. Pedro de Córdoba, que era siendo el más nombrado el superior, el prior de esa comunidad, que formaron los primeros que llegaron, Pedro de Córdoba, Antonio Montesino, Bernardo de Santo Domingo
y un hermano operador, que es Domingo de Villamayor. Me ha impresionado que a este hombre, a tan corta edad, 28 años, lo manden a una aventura como esta, a fundar una orden, la comunidad religiosa, en Santo Domingo, sin ningún conocimiento. O sea, que debía tener este hombre excepcionales cualidades personales, de virtud, de inteligencia, de valor, incluso hay que insistir mucho, de vida espiritual, de pobreza y dotes de gobierno. Y este señor llegó hasta la Concepción de la Vega, dio del martirio del indio, y le habló al indio con un Cristo en la mano, y le habló al indio no de un Dios que hay que temer, no de un Dios que castiga, no de un Dios que hace estremecer, sino de un Dios de amor, de paz, de dulzura, de tranquilidad. Por él se mueven los cielos y salen el sol y la luna. Y por su mandato caen las lluvias. Y por su mandato produce la tierra sus frutos. Y por su mandato nacen, mueren y viven todas las gentes. Y por su mandato manan las fuentes y corren las aguas y los ríos. Y también por su mandato hemos venido hasta acá a predicaros y a enseñaros. Esa prédica de Córdoba en la Concepción estremeció al virrey. Oyó quizás lo que temía oír, o oyó lo que no quería oír. Fue aquí también donde se produce un encuentro que marcó en lo adelante la vida de un hombre y la vida de una raza. El encuentro entre Pedro de Córdoba y el entonces comendador Bartolomé de las Casas, quien fue testigo de las palabras de Córdoba. Fray Bartolomé de las Casas, conocido como el apóstol de los indios, era en principio encomendero. Tuvo encomienda tanto en la isla española como en la de Cuba. Y en 1514, por contacto que tuvo siendo ya clérigo y dio su primera misa en La Vega con la presencia de los virreyes, de don Diego y de doña María de Toledo, Las Casas se convierte y abraza la causa indigenista de los frailes dominicos. Estas paredes hablan. Esta iglesia, el Imperial Convento de Predicadores, atestigua buena parte de la historia antigua de la primera ciudad de América. Su estructura de recios cimientos fue cuna de la fe y de la dignidad, de la compasión por el débil e indefenso, y luz del saber que irradió el continente. A la par con el esplendor de su arquitectura, resplandece su legado espiritual y moral en la conciencia americana. De este escenario salen, durante gran trecho del siglo XVI, los fundadores de nuevos conventos dominicos en América. El trigo que se amontona se corrompe, dijo Santo Domingo, fundador de la orden. El trigo que se esparce fructifica. Para siempre los religiosos dejaron sus huellas en estos espacios. Dormían en choza estrecha, comían dormían en colchón de paja y subsistían de la caridad de sus vecinos. Mucha gente confunde el valor histórico del sermón de Montesino, que fue dicho por un sacerdote dominico, con el lugar donde se dijo. Sus palabras hay que ubicarlas como dichas en la iglesia mayor, que todavía no era catedral, ubicada en la Plaza Mayor de Santo Domingo, junto a la calle mayor del centro urbano de la ciudad primada de esa época. Nosotros tenemos aquí en Santo Domingo la iglesia viva más antigua del continente americano, y esta iglesia fue edificada precisamente por los finos a inicios del siglo XVI. Fray Antonio Montesino, y es bueno hacer un paréntesis para que se sepa que ese gran erudito, historiador y fraile dominico, Fray Vicente Rubio, y así figura en todos los documentos de la época, que el nombre correcto del fraile era Antonio Montesino. A los dominicos,
a los dominicos, y sobre todo hay que situar a estos personajes, a Montesinos, a Fray Pedro de Córdoba, a Bernardo de Santo Domingo, hay que situarlo dentro de lo que era en ese momento el contexto de la ideología española religiosa, que se dividía en dos aspectos, un aspecto, digamos, liberal y un aspecto retrógrado, digamos, conservador. Liberales eran sobre todo el grupo de dominicos que se había educado en Salamanca con lo que era el pensamiento más avanzado de España. Hay que recordar que ese pensamiento de España, que fue defensor de los indios y que lanzó las ideas de la defensa de los derechos humanos, de la igualdad de todos los hombres, porque esos eran los principios cristianos y de la religión, y por consiguiente era una violación venir y explotar a los indios de manera violenta como se estaba haciendo en el momento en que Montesinos pronuncia su sermón. Muchas veces era como un grito pidiendo que se preservara esa raza, que no se extinguiera. Dice, hablando de esa manera, que ellos clamaban que no fuera. Dice, el tiempo enseñará si se puede hacer algo mejor con ellos. Por ahora intentemos esto, que no desaparezcan. Y aún concediéndole todo esto, no se les da todo lo que se les debe, ya que todo lo que tienen y han adquirido cualquier cristiano aquí ha salido de las vísceras, sudor y sangre de los indios. La comunidad de los dominicos, que arribó a la isla española en 1510, tomó conciencia de esa injusticia, ¿no? Y en un sermón que fue un sermón contestatario, hecho en comunidad y rubricado por todos los miembros de la orden, comenzando por el vicario, el superior, Fray Pedro de Córdoba, y los demás integrantes, que en ese momento sumarían unos 18 o 20 miembros, ¿no? Cuestionaron la legitimidad de la conquista. ¿Con qué derecho, no? España se había apoderado de estas tierras. Aquí vivió el virrey don Diego Colón junto a María de Toledo y sus hijos. De aquí salieron a misa, a la Plaza Mayor, acompañado de sus cortesanos, aquel luminoso domingo de Adviento. In nomine Patris et Filio et Spiritui Sancti. Amén. Ego sum vox, clamanti in deserto. Para decirle a ustedes, me he subido aquí. Yo, que soy voz de Cristo en el desierto de esta isla. Por tanto, conviene que con atención, no cualquiera, con todo vuestro corazón, con todos vuestros sentidos, oigan, que esta será la más nueva de todo lo que habéis oído, la más ruda, la más dura, la más terrible y peligrosa que jamás pensasteis oír. Esta voz dice que estáis todos en pecado mortal por las crueldades y tiranías que hacéis a estas inocentes gentes. Decid, ¿con qué derecho y con qué justicia tenéis tan cruel y horrible servidumbre a aquestos indígenas? ¿Con qué autoridad hacéis guerras innombrables a esta gente que vivía mansa y pacífica en sus tierras? Y a miles, a golpe de muerte y de atropellos sin igual. ¿Cómo los tenéis tan opresos, fatigados, sin darles de comer, sin sanar sus enfermedades y con los trabajos terribles que le ponéis se os mueren? Para decirlo mejor, los matáis para ganar y conservar más oro cada día. ¿Y qué cuidados tenéis para que se los doctrine? Para que conozcan a su Dios y Criador, los bautice, vayan a misa, festejar las
fiestas y los domingos. Esos no son hombres, no tienen ánimas racionales. No estáis obligados a amarlos como a vosotros mismos. ¿Esto no entendéis? ¿Esto no sentís? ¿No lo veis? ¿Cómo estáis de tan profundidad, de sueños tan letárgicos? La voz de Fray Antón de Montesino para mí es un grito en contra de la injusticia, es un grito en defensa de los derechos humanos, es un grito de la condición humana, de ser humano de los indígenas, es un grito de denuncia contra los atropellos de las autoridades de los conquistadores. Estas paredes, en la víspera misma de la Navidad del 1511, fueron testigos del desasosiego provocado por el sermón que clamó por la igualdad de los hombres. Imagínense el alboroto que eso causó. Al otro día se reúnen las autoridades a estudiar la situación y deciden mandar a un representante a hablar con el director, con el prior de los dominicos para que se rectifique. El prior los recibe, entiende, dice que sí, que cómo no, que vayan el domingo que viene a oír la rectificación. Y no hubo tal rectificación, hubo una ratificación. Si no lo quieren, publíquenlo. Escríbanle a quien quiera en Castilla. Amén. Acontecimiento, efemérides de la conciencia, que cruzó el Atlántico, sacudió la corona española y lanzó por el mundo, por los siglos de los siglos, el reclamo de justicia. Desde entonces, el eco portentoso se refugió en nuestras tierras, irradió los anhelos de reivindicación de las Américas y escribió para siempre la ruta nueva de la historia de la determinación de las naciones. Se hacen defensores de aquellos de los que no tienen voz. Y es precisamente eso lo que hace grande el Sermón de Adviento, porque es la primera figura que tenemos registrada dentro del llamado Nuevo Mundo. Es decir, que tenemos una situación muy interesante, no solamente de pronunciar las palabras, sino dónde se pronunciaron esas palabras, y quién estaba oyendo esas palabras, y quién estaba observando esos pronunciamientos, y de dónde venían esos pronunciamientos. Es decir, que fue todo un proceso, fue todo un hecho histórico muy bien concebido, muy bien estudiado en términos de los objetivos que se planteaba la Orden de los Dominicos. Lo que hacen los dominicos que habían es hacer un llamado a los reyes, porque el sermón fue contra el gobierno de Diego Colón, fue un sermón contra la realeza realmente. A mí hay una cosa en particular que me parece muy interesante del discurso de Montesinos, y es que el que lo realiza es un español. Y desde luego en ningún otro país hubo una defensa tan cerrada y tan, diríamos así, sin fisuras como la que la filosofía de la Escuela de Salamanca, heredera naturalmente de estas ideas y victorias, hizo de los pueblos indígenas. Desde luego en ningún lugar, ni en Inglaterra, ni en Francia, ni en Holanda, se produjo un movimiento intelectual de defensa de la dignidad humana de los pueblos conquistados como se produjo en Salamanca. El grito de indignación de Fray Antón de Montesino en su famoso discurso del 21 de diciembre de 1511 representa una voz y un discurso que trasciende todos los tiempos. Es un personaje histórico al cual no se le ha dado una gran importancia en la sociedad dominicana. Muchos no conocen el rol fundamental que ha tenido, no tan solo en la historia dominicana, sino también en la historia universal. A mi juicio, es que por primera vez se expone de una manera pública lo que es el concepto del derecho de la gente. A mí me gustaría insistir sobre la importancia que tuvo el elevar la dignidad de la persona humana, hacerla reconocer no solamente en el continente americano, sino en Europa.
y cómo esto ha ido poco a poco trabajando con el paso de los años, con el paso de los siglos, también en toda la historia de la cultura universal. Nadie entendía que se le podían conceder derechos a gentes que aparentaban ser semihumanos, como lo veían los españoles. Se creían que los indios eran animales, que no eran gentes. Comienzan los españoles, algunos españoles, esa rama liberal de la que he hablado, a pensar en que estos son hombres también, muy a pesar de las diferencias formales que existen, de las diferencias puramente físicas existentes, sin embargo son hombres. Entonces a partir de ese momento comienza el hombre europeo a reflexionar. La persona es irrepetible y todas las personas son iguales en cuanto a su dignidad. No el rico o el noble es más digno que el pobre, no es más digno que el que trabaja. No, todos son iguales. Para muchos investigadores americanistas importantes, como el caso de Lewis, ¿no?, un importante lacasiano, historiador norteamericano, el sermón fue el primer clamor de justicia en América. Y también para Enrique Otte, un famoso historiador alemán que ha trabajado mucho esa primera etapa de la presencia europea, española en América, dice que a los dominicos le cabe la gloria de haber producido por primera vez en las Indias la reivindicación de los derechos de todos los hombres. Pero eso es un derecho vacío, es si no damos las condiciones o creamos las condiciones adecuadas y para que ese derecho pueda ser ejercido. ¿Para qué quiero yo mi libertad si no tengo condiciones de posibilidad para ejercer mi libertad? Lo que fue un llamamiento, un clamor, no, eso no fue un grito en el desierto, sino una de las primeras manifestaciones de la universalidad de los derechos humanos. Un hombre de iglesia, Fray Antón de Montesinos, tuvo el valor, los prejuicios de su época, para recordar el mensaje de amor demasiado ausente en sus contemporáneos y anticipar la era de las luces. Yo creo que es allí, en Santo Domingo, donde nace todo este movimiento que luego, como digo, renovó el pensamiento ético y político europeo y que llega a la Ilustración francesa, claramente a la Ilustración francesa. Personajes como Montesquieu, personajes como el propio Rousseau, el propio Voltaire, se hacen eco, a veces eco lejano, pero de un ambiente que sin duda ninguna había nacido a partir del grito de Antón de Montesinos. Este sermón no se quedó en el área de los predicadores dominicos, sino que gracias a un sacerdote posterior al mismo sermón, Fray Bartolomé de las Casas, pudo llegar a Europa, pudo influir en el imperio europeo, español fundamentalmente, para comenzar a transformar no solamente la vida de los indios, sino también a Europa. Entonces en España tiene repercusión importante. La más importante fue la suscitada desde el punto de vista intelectual por el movimiento que en Salamanca nace en torno a la figura de Francisco de Vitoria, que recoge aquella exhortación evangélica como un impulso intelectual para una nueva filosofía moral y política. Se califica a Victoria o a Suárez, a todos esos grandes sacerdotes que iniciaron lo que es el derecho de gente, como los iniciadores. No, tuvieron una base anterior, tuvieron una base que fue el Sermón de Montesinos, surgió de allí. No hay otra fuente que pueda definirse como la creadora del derecho internacional público. Ese sermón de Montesinos es un avance enorme en ese proceso de democracia y de reconocimiento de los derechos humanos. Tan es así que vinieron muchos siglos después otras declaraciones, como el Bill of Rights inglés del siglo XVII, el Bill of Rights americano de la independencia y la Declaración de los Derechos del Ciudadano de la Revolución Francesa. Pero esos siglos después. Las leyes de Indias establecidas por Carlos I, que trajo el Fray Bartolomé de las Casas,
era un código laboral, el primero que se dicta en el mundo, donde establecía horario de trabajo, días libres, establecía la paga obligada, iba en contra del trabajo forzoso, iba en contra del trabajo infantil, establecía las normas bien claras de cómo debe trabajar la mujer. Y eso no lo encuentras en ningún documento histórico anterior a esos postulados. No podemos permitir que pasen 500 años de un acontecimiento de esta naturaleza. Simplemente así. Hay que aprovechar, a ver qué se hizo entonces y ver si nosotros estamos a la altura de aquellos tiempos y tratar de realmente pues honrar la memoria de aquellos frailes tan beneméritos y aguerridos para que realmente pues ellos pudiesen ser hoy día recordados no solamente con un recuerdo histórico lejano, un recuerdo actualizado en cuanto que lo que ellos dijeron también hoy día lo decimos con la misma propiedad, valentía y coherencia. Cuando uno analiza el contenido del sermón, uno llega a la conclusión de que a Fray Antón y su sermón, la historia nunca lo llegó a sepultar, sino que lo que hizo la historia fue que lo sembró. Y por eso es que he llegado a la conclusión de que a Fray Antón de Montesino y su sermón lo sembramos. De ahí los frutos. Esa voz de indignación revela en Fray Antón de Montesino una presencia ayer y hoy sumamente importante para marcar esos dos elementos fundamentales de su discurso. El hecho de la necesidad de una práctica religiosa distante del poder, una práctica religiosa que sea un puente siempre con los excluidos, un puente con los más marginados, con los sectores más débiles de cada sociedad. Y el otro elemento es el valor de la tolerancia. Por eso el discurso de Fray Antón Montesino es una clave importante para penetrar en este complejo y abrumador siglo XXI. En este siglo XXI, tanto tiempo después, el Sermón de Adviento sigue teniendo una gran actualidad y fue sin lugar a duda uno de los pasos que precede la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Para nosotros, para cualquier español, para cualquier dominicano, para cualquier ciudadano, el discurso de Montesinos representa sin duda un gran acontecimiento en la historia de nuestros países. Montesinos, esa estatua que está ahí clamando en el desierto, yo espero que deje de clamar en el desierto porque lo necesitamos nosotros los dominicanos, pero lo necesita el mundo entero. Tantos años después sigue siendo un símbolo de esperanza, sigue siendo una voz de denuncia en una sociedad que en el siglo XXI todavía tiene muchos atropellos, tiene en el siglo XXI todavía mucho pisoteo a la condición humana. Y Fray Antón de Montesinos seguirá vivo y su voz seguirá escuchándose a lo largo del tiempo mientras exista una sola injusticia y un solo atropello a la condición humana de cualquier persona en el mundo. Para el pueblo dominicano, heredero de los taínos, herederos de esa sociedad, el Sermón de Adviento es un ejemplo. Es un ejemplo que nos representa y que nos representa grandemente porque es el derecho a la justicia, pero sobre todo es la invitación a defender a la justicia donde quiera que esté. Santo Domingo, sede del mundo nuevo. Aquí habitaron, escribieron, amaron, conspiraron, planearon expediciones, redactaron memoriales, dirigieron la explotación de minas y esclavos, cometieron injusticias o clamaron contra ellas, los grandes personajes de la conquista y la colonización. Desde esta media isla, antes Quisqueya, hoy República Dominicana, se exalta aquel clamor que no resiste perderse en el olvido. Aquí nació la dignidad y aquí pervive en la nobleza propia de nuestros hombres y mujeres. Fuimos tiempo y geografía de esa voz estremecedora, cimiento de la igualdad y la justicia. Y hoy también somos voz.
la de cada anhelo pendiente, la del compromiso, la del crisol de razas y color de voluntades de la nación dominicana. No hay que desesperar de ningún pueblo, mientras haya en él 10 hombres justos que busquen el bien. No hay que desesperar de ningún pueblo, mientras haya en él 10 hombres justos que busquen el bien.